Vamos a ponernos de pie, hermanos, entonces para prepararnos para recibir la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30, y ahí vamos a tener entonces la palabra del Señor. ¿Ok? Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30. Por favor, encuéntrelo en la Biblia. Mateo. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30. También va a aparecer, creo, en la pantalla, si no me equivoco. ¿Me confirman? Sí, ok. Dice así la Escritura. Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Los fariseos al oír decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsa a los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no, ¿qué? ¿No lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por las instrucciones que hemos encontrado en ella acerca de la guerra espiritual. Gracias, Señor, porque nos vas instruyendo cada día, poco a poco, Señor, para entender cómo es esta guerra, cómo podemos enfrentar, Señor, los ataques demoníacos, cómo podemos, Señor, vencer, cómo podemos mantenernos firmes, cómo podemos, Señor, prevalecer, cómo podemos hacer huir al enemigo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos en esta batalla. Gracias porque te tenemos a ti y tenemos todos los recursos y las armas espirituales necesarias para vencer. Señor, que lo que vamos a hablar hoy, que es tu palabra, no vuelva vacía en nuestros corazones, sino que la apliquemos por fe, que la creyamos y la pongamos por obra. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Muchas veces hemos visto la oración como algo muy personal, algo mío entre Dios y yo, y nos quedamos solamente allí, ¿no? Nos hemos acostumbrado a orar por los alimentos, nos hemos acostumbrado a usar nuestras oraciones simplemente para decir, Dios bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, el esposo, mi matrimonio, y solamente lo manejamos en un plano, en un panorama muy personal, ¿no? Pero a través de la oración Dios cumple su promesa de poner en acción su poder sobrenatural. A veces no lo entendemos o no lo queremos entender o lo olvidamos o no se nos lo ha enseñado, pero Dios nos ha dado un recurso tremendo y poderoso como es la oración. Pablo habló sobre ella en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante. Usted y yo sabemos, porque lo hemos venido hablando a través de estos mensajes, que estamos en una lucha, una guerra. Y hay cosas bien importantes que hemos mencionado. Dios identifica a nuestro enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo infernal? Satanás es nuestro enemigo infernal. Y Dios nos ordena prepararnos para la lucha contra él. Nos pide que nos pongamos nuestra vestimenta espiritual, la armadura de Dios, ya lo hemos explicado. Luego Pablo expresó que el reino de Dios es contra ese reino de Satanás y que el núcleo, la médula de la lucha es la oración. No podemos sacar la oración, es nuestro escudo, es lo que contamos. El enemigo es real, el enemigo es Satanás y ha sido el enemigo de la iglesia por siempre. Cuando Dios instituyó la iglesia, cuando Él fundó la iglesia, cuando la iglesia nació
nació en medio del imperio de Roma. Roma, lógicamente motivada por Satanás, odiaba a la iglesia. ¿Sí o no? La odiaba a la iglesia. Usted puede ver en la historia cómo los cristianos terminaban en el Coliseo comido por los leones. Y la iglesia era atacada, era perseguida. Los cristianos tenían que esconderse en las catacumbas. Y así pasaba. Los cristianos eran perseguidos, eran odiados, eran tratados peor que animales, eran perseguidos, no querían que hablasen, no querían que ellos hablaran la verdad, los trataban de intimidar. El enemigo de sus vidas era Satanás y usaba ese imperio para aplastarlos, para tratar de destruir el cristianismo, para tratar de erradicar el cristianismo. Hicieron todo lo que pudieron hacer para limpiar el cristianismo de la tierra. Pero déjame decirte algo. Roma, el imperio romano, ¿dónde está? Se terminó, pero el cristianismo continúa. Aleluya. El cristianismo continúa. Los cristianos están por todos lados. Nadie ha podido detenerlo. ¿Por qué? Porque Cristo va delante de nosotros. Él es nuestro Señor. Nadie va a poder detener lo que el Señor ha empezado. Mucho tiempo después de que cayera la nación romana, la fe cristiana sigue de pie, sigue vigente. Mire, tantos años han pasado y usted está aquí. ¿Cuántos damos gloria y honra a Dios? Amén, gloria a Dios. Hoy el cuerpo de Cristo se enfrenta al mismo desafío del humanismo. Es lo mismo de hace mucho tiempo, donde se pone al hombre como el Dios de este mundo, ¿verdad? Ese es el humanismo, pone al hombre como el centro del universo. Todo se trata del ser humano. ¿Cómo podemos enfrentarnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? ¿Vamos entonces a decidir cerrar la palabra de Dios? ¿Vamos a tener miedo, temor? ¿Nos vamos a esconder? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿O estamos dispuestos a pagar el precio y vamos a dar la cara y vamos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer? Luz y sal de este mundo, y vamos a seguir hacia adelante. Pero recuérdelo, nunca lo olvide, tenemos que usar las armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Él nos ha dado la autoridad de Cristo. Una cosa muy importante que nosotros necesitamos recordar en la guerra espiritual: tenemos la autoridad de Cristo. Diga la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo para ejercerla aquí en la tierra. Y debemos ejercerla a través de la oración. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que responsabilizarnos. ¿Qué hemos hecho? A veces nos quejamos por lo que vemos a nuestro alrededor. Nos quejamos de lo que pasa en nuestras naciones. La gran pregunta es: ¿cuánto hemos orado por esas naciones? ¿Hace cuánto no oramos por los que lideran nuestras naciones, por nuestras autoridades, por los presidentes, por los congresistas? La Biblia nos reta a orar por ellos. Yo le pregunto y me pregunto a mí mismo: ¿hace cuánto no oró usted por el presidente de esta nación? Si lo ha hecho, gloria a Dios. Si no lo ha hecho, no nos quejemos. Tenemos lo que merecemos. Y gran parte de los juicios que vienen a las naciones es porque la iglesia ha dejado de cumplir su rol. Y parte de su rol, ¿cuál es? La oración. Orar y clamar a Dios por nuestras naciones. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad también es enfrentarnos a todo tipo de seres espirituales que se oponen a Dios. Nuestra responsabilidad es combatir a Satanás para rescatar a las personas de la esclavitud. Hay mucha gente esclava, hermanos, ¿sí o no? Hay mucha gente que está esclavizada en vicios. No solamente personas que no son creyentes, aún personas que profesan la fe están atadas y necesitan ser liberadas, necesitan la intercesión de la oración. El problema es que muchas veces la iglesia se ha retirado de la lucha. Nos hemos simplemente acomodado a traer personas a la iglesia, quizás a llenarles una tarjeta, a ponerlas en una lista y terminamos. No, hermanos, ahí es donde recién empieza la lucha. Porque esas personas van a necesitar mucha oración, mucha intercesión, mucho clamor. Y tenemos que
hacer nuestra tarea. Lamentablemente, algunas personas enseñan que sanar y echar fuera demonios y muchas otras obras del Espíritu Santo terminaron en el primer siglo, que ya no tenemos que involucrarnos en nada de eso. Pero hoy la responsabilidad del cuerpo de Cristo es la misma que hace 2000 años atrás. Dios ha puesto a su iglesia, Jesucristo ha levantado su iglesia y le ha dado el poder y la autoridad de Cristo para que ejercite ese poder y esa autoridad en la tierra. Amén. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que estar temerosos, no tenemos que estar escondidos para nada. Lo que pasa es que no estamos convencidos de quiénes somos y a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Quiero mostrarte algunos pasajes de la Biblia porque hoy lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente tema: el poder de atar y desatar. Ese es el tema que hoy quiero compartir contigo: el poder de atar y desatar en la guerra espiritual. El primer pasaje que quiero mostrarte se encuentra en Lucas, el capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice? Miren que yo les he dado a ustedes potestad para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nadie los dañe. Es interesante que este versículo, palabras de Jesús, dice que nos ha dado potestad. ¿Sabe qué significa potestad? Poder, diga poder. Nos ha dado poder, significa el poder de la autoridad. Fuerza también indica poder. Nos ha dado el poder. ¿Poder de quién? El poder de Cristo. ¿Se lo ha dado a quién? A los hijos de Dios. Amén. Diga, tengo el poder de Cristo en mí. Cristo le dijo a sus discípulos que estaba dándoles el poder y la fuerza necesaria para vencer todo el poder y toda la fuerza del enemigo. O sea, cuando comparamos el poder de Cristo y la fuerza de Cristo con el poder del enemigo, nosotros ganamos. ¿Cuántos lo creen? Tienen que creerlo, porque nada puede prevalecer contra el poder de Cristo. Y ese poder y autoridad lo tenemos en Cristo Jesús. Si Cristo nos ha dado hoy una responsabilidad, igual que se la dio a los hermanos de la primera iglesia, los primeros cristianos, hace 2000 años, no tiene sentido entonces que no usemos ese poder y esa responsabilidad. No podremos glorificar a Dios, ni obedecer a Dios, ni podemos hacer la gran comisión, ni podemos ir a ser discípulos sin ese poder y esa autoridad en Cristo Jesús. Es un poder legítimo que tenemos de parte de nuestro Señor. Dios, hermanos, nos lo ha dado. El problema es que la iglesia no lo está usando, o la mayoría de cristianos no se dan cuenta que lo tienen. Y vivimos derrotados, y vivimos vencidos, y vivimos preocupados, vivimos atemorizados, viendo cómo nuestras vidas van perdiendo fuerza, viendo cómo nuestros matrimonios van deteriorándose, cómo los hijos se van perdiendo, y nos resignamos y decimos, bueno, a todos les pasa, todos les sucede lo mismo. No, hermanos, muchos pueden pasar por eso, pero los hijos de Dios podemos resistir al diablo y el diablo tendrá que huir de nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo que pasa es que el diablo quiere hacernos creer sus mentiras, y una vez que el diablo te convence de una mentira, se levanta una fortaleza, lo vamos a ver luego, y es difícil salir de esa fortaleza. Creo que hoy en los grupos de vida vamos a hablar del cinto de la verdad. Hoy día en los grupos de vida vamos a profundizar acerca de esta parte de la armadura que te la debes de colocar, que es el cinto de la verdad. Qué importante hoy en día es conocer la verdad y vivir en la verdad. Va a ser la diferencia entre la vida y la vida en abundancia, entre la vida y la muerte en tu existencia, en tu matrimonio, en tu familia. Entonces, hermanos, debemos reclamar para Dios la vida de los que son esclavos del pecado. Debemos reclamarlo, debemos hacerlo. No debemos resignarnos.
sino que debemos con el poder y la autoridad de Jesucristo reclamar esas vidas, si creemos, si tenemos fe. Ahora volvamos al pasaje que hemos leído al principio. Es interesante que este pasaje que hemos leído, Jesús le dice a estas personas: ¿cómo ustedes piensan que yo soy Satanás? ¿Cómo Satanás va a reprenderse a sí mismo? No tiene sentido, dice Jesús. Mas sin embargo, si yo reprendo estos demonios y yo soy el Mesías, él dice, entonces el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque una de las señales de la venida del Mesías, de Yeshua HaMashiach, era que el Mesías haría milagros y reprendería demonios. ¿Sí o no? Pero luego es interesante lo que el Señor habla acerca de atar al hombre fuerte para poder saquear su casa. Y es aquí donde el Señor nos va a hablar de la estrategia de la lucha espiritual. Déjeme decirle algo: el diablo es estratega. Él tiene estrategias para atacar la iglesia. ¿Sabía usted que el diablo también viene a la iglesia? ¿Cuántos sabían eso? ¿No sabían? Pues hoy se lo voy a decir. El diablo también viene a la iglesia y a veces te gana, porque a veces él no se pierde un culto y tú a veces no vienes al culto. Sí, a veces tú te lo faltas. Pero el diablo viene a la iglesia. El diablo viene a la iglesia. Créamelo. Y él trata de meterse por cualquier lado para causar división y para atacar la iglesia. Él usa estrategias. Pero Dios no nos ha dejado abandonados en la guerra espiritual. Él nos ha dado estrategias efectivas. ¿Para qué? Para resistirlo, y si viene por un camino, tendrá que irse por 7 caminos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mira lo que dice el Señor en Mateo 12:29. Jesús resumió la estrategia de la lucha espiritual. No te pierdas. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero, ¿qué dice? ¿Qué dice? No le ata. Y entonces podrá saquear su casa. También mencionó en otra ocasión este concepto de atar. Vaya conmigo a Mateo 16:19, o aparece en la pantalla, creo. Mateo 16:19. Lea conmigo, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Escúcheme lo que les voy a decir. La lucha espiritual es atar y desatar conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios, que nos indique cuándo atar y cuándo desatar. Ahora, ¿qué vamos a atar y desatar? Porque acá se ha hablado mucho y se ha enseñado mucho. Tampoco vamos a ir por todas las esquinas atando al diablo. O en cada confrontación con tu cónyuge vas a usar este pasaje para discutir con tu esposo y le vas a decir: te ato, te ato. ¿Cómo vas a estar haciendo eso? Te ato, mujer. No. Ni tampoco estamos así con una actitud de exorcismo cristiano, atando por todos lados. No estoy hablando de eso. No quiero que te confundas. No quiero que te llenes de temor tampoco. ¿A qué se refiere con atar y desatar? Tú y yo sabemos que el enemigo está derrotado, ¿sí o no? El enemigo, también lo hemos enseñado, no puede ocupar una vida que está ocupada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. ¿Ya? ¿Puede oprimir? Sí. ¿Y puede usar sus demonios? Sí. Lo hemos enseñado también. Pero ¿qué atamos y desatamos? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, por favor. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Este pasaje es clave para la lucha espiritual. Muy importante. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Dice, mira la pantalla conmigo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Muy importante. Usted tiene que entender que la lucha espiritual es por fe. Todo es por fe. Tiene que creerlo. Y dice: sino poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si usted no lo cree, hermana, usted está yendo a una batalla ya derrotada, ya está vencida. Tiene que creer que lo que tiene en Cristo es poderoso.
¿Para qué son esas armas? ¿Qué dice? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escúcheme, me queda un tiempito para explicar esto. Si usted entiende esto, para mí me voy agradecido a Dios. ¿En dónde está esa operación de atar y desatar? En las fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Escuche, porque todo parte de aquí. Una fortaleza es una esfera de pecado que se ha convertido en parte de nuestra manera de vivir. Diga, una esfera de pecado. Es un patrón de conducta. Eso es una fortaleza. Es algo que está metido en tu mente, en tu corazón, que se repite constantemente y no puedes contra ello. Otra palabra, es un hábito dañino, ¿ok? Es un hábito dañino. Es una mentira que se ha arraigado en nuestra mente. Por ejemplo, los narcóticos, por ejemplo, la fornicación, el fumar, el alcohol, las drogas, el comer mucho, y podemos seguir añadiéndolo. Pudiera ser una actitud, una fortaleza. Hay una actitud, por ejemplo, de rechazo, de soledad. Un ejemplo, siempre estás lidiando con la soledad. Siempre te sientes sola, siempre te sientes solo. Y no entiendes por qué, pero por alguna razón siempre te sientes solo. Siempre necesitas la atención de algo o de alguien. Otra, dudas, siempre dudas. No tomas un paso, siempre la duda te asalta. Otro, preocupación. Eres la persona que todo le preocupa y se ha hecho un hábito. No vives, subsistes, porque las preocupaciones te matan. Ira, te dicen algo y saca las uñas. Irascible, siempre estás a la defensiva. Siempre, un patrón de conducta, un hábito, ¿ok? Celos, siempre estás celando, siempre tienes celos, ¿verdad? Envidias, son patrones que se han hecho hábito en nuestras vidas, ¿ok? Y lo que es curioso, empleamos todo tipo de justificaciones y explicaciones para apoyar esos hábitos o esas actitudes. ¿Por qué? Porque nos gusta tenerlas con nosotros. Estamos cómodos con ellas. No queremos quitarla de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a ellas. Porque, por ejemplo, nos gusta que la gente nos diga pobrecito, pobrecita. Ese tipo de compasión, me explico, o sea, se ha hecho costumbre en nuestras vidas. Pero tú y yo sabemos que eso no nos trae verdadera felicidad. Y empleamos todas las posibles maneras de racionalizar, todas las especulaciones para apoyar esos hábitos o esas actitudes. Pero el conocimiento en que se basan esas fortalezas se oponen directamente a la verdad de Dios. Satanás nos arroja montones de mentiras que aseguran esa fortaleza. ¿Por qué? Porque Él nos quiere esclavizados. Él te quiere esclavizado a ese patrón de conducta, a esa manera de pensar, a ese hábito. Él no quiere soltarte. Él no quiere que sueltes ese patrón, ese hábito de conducta. Y sabes que te está dañando. Y sabes que está dañando tu familia, está dañando tu iglesia. Pero no quiere que tú renuncies a ese patrón de conducta. Nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, es derribar esas fortalezas mediante oraciones llenas del Espíritu. Atar esas fortalezas y derribarlas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Podemos hacerlo, sí o no? Claro que sí. Pero tenemos que tener fe. Debemos combatir esas mentiras. Ahora, ¿cómo combates esas mentiras? ¿Con qué? Dígalo fuerte. Con la palabra de Dios. Cuando oras, ¿qué tienes que usar?
La palabra de Dios. Cuando oro y uso la palabra de Dios, esas fortalezas son ¡pum!, derribadas en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Son derribadas con la espada del Espíritu. Debe combatir esas mentiras con la palabra de Dios. Y debes usarlas específicamente de acuerdo a las mentiras. Mentiras específicas, debes usar palabra específica, un versículo específico, verdades específicas. Estaba leyendo sobre una joven que luchaba por corregir sus problemas alimenticios, sus hábitos alimenticios. Creo que la mayoría tenemos algún desorden alimenticio, ¿verdad? Y pues a veces el enemigo trabaja en esta área. Esta muchacha identificó las mentiras subconscientes que había creído sobre este problema. Ella pensaba que necesitaba comer para estudiar mejor y rendir mejor. Imagínate a mí, yo tengo que comer para predicar mejor. Ay, ay, ay. Cada vez, te estoy leyendo un testimonio, cada vez que ella sentía hambre, ella pensaba que tenía que comer. Y se decía a sí misma que el comer le ayudaba a enfrentar mejor sus emociones. Hasta que descubrió que detrás de esto había una mentira y un ataque de Satanás. Entonces confrontó esa mentira. La confrontó. Lo hizo con la palabra de Dios. Empezó a leer textos bíblicos. Empezó a memorizar la palabra de Dios. Empezó a ver que ella era tentada a comer cuando sabía que no lo necesitaba, y se enfrentó a las mentiras de Satanás y empezó a ser liberada, y esa fortaleza empezó a ser derribada en su vida. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Hay algunas personas aquí que están cargando con la culpa, creyentes que han pedido perdón por lo que han hecho, pero no sienten que han sido perdonados por Dios. Entonces, como no sienten que han sido perdonados por Dios, cargan con la culpa y arrastran esa culpa y siguen bregando con esa culpa. Y no pueden llegar al máximo de su potencial para servir a Dios, porque el enemigo sigue ganando terreno y sigue convenciéndolos con mentiras que han sembrado en sus vidas. Y se ha levantado una fortaleza en su mente. ¿Qué tenemos que hacer? Atar y destruir esa fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el poder y la autoridad de Cristo para hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Y lo vamos a hacer. En nuestras vidas solo necesitamos pedirle a Dios con fe que derribe una fortaleza, y Él la derribará. ¿Cuántos lo creen? Él lo derribará en el nombre de Jesús. Identifique ese patrón de conducta, ese pecado. Dile: Señor, esto se tiene que acabar. No voy a arrastrar más con este juego, con esta mentira. Se tiene que terminar, Señor, en el nombre de Cristo y en el poder de tu Espíritu. Esta fortaleza se tiene que derrumbar ahora, Señor. Amén. Hermano, créamelo, por fe se va a derrumbar. Yo conozco personas que lidiaban con el cigarro, y personas que se justificaban y decían: no, es que cuando tengo ansiedad tengo que fumar, y después que fumo me siento un poco mejor. Conozco personas que tomaban y cuando se sienten ansiosos toman un poco y dicen: solo unas copas y después me siento bien. Dios sabe que eso me relaja. Y se dieron cuenta que era una mentira del diablo, y empezaron a orar, empezaron a clamar, y usaron esta herramienta y el poder y la autoridad de Cristo para derribar esa fortaleza. Hermanos, no le miento, el Señor hizo una obra en sus vidas, derribó esa fortaleza. ¿Y sabe lo que Dios le puso? Asco por el cigarro y el alcohol. ¿Quién lo hizo? El Señor. Ahora, puede que eso pase o no pase, puede que el Señor haga ese milagro o no. Lo cierto es que tienes el poder y la autoridad del Señor para derribar esa fortaleza en el nombre de Jesús. Usa ese poder y esa autoridad que tienes. Ahora, ¿qué pasa cuando derribas esa fortaleza? Hay un espacio, hay un vacío.
que está allí. Déjeme decirle algo, si usted no lo llena, ¿qué va a hacer el diablo? Lo va a volver a llenar con una mentira. Entonces, de ahí lo importante que es renovar esa parte de tu mente con el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Pon un pensamiento, pon un versículo allí, siembra una palabra allí, porque el enemigo va a querer volver a sembrar una mentira una vez más, una mentira una vez más. Pastor, ¿y se puede orar por fortalezas de otras personas? Sí. La Biblia nos enseña a orar unos por otros. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, yo necesito orar por ti. Díceselo, yo necesito orar por ti. ¿Sabes que el jueves empezamos nuestro programa regular de oración y estudio bíblico? Pasamos un tiempo hermoso de intercesión, de oración. ¿Cuánto me gustaría que tantas personas que están aquí puedan creer lo que dice la Biblia y puedan venir los jueves a clamar? Yo sé, muchos de ustedes dicen, pastor, oren por nosotros, oren por mi matrimonio. ¿Cuántas damas aquí claman para que oremos por sus esposos? Y lo hacemos. Pero ¿cuánta diferencia haría si usted misma viene los jueves a orar por su matrimonio? ¿Cuánta diferencia haría si usted misma viene a orar por ese hijo rebelde, por esa hija rebelde, por ese hijo rebelde? Vengan a clamar, a interceder. Use esta palabra que es bíblica. Se puede aplicar este principio de conquistar fortalezas y orar por otros hermanos. Claro que sí, e interceder por otros hermanos. ¿Qué dice Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Indudablemente podemos orar unos por otros y podemos derribar esas fortalezas, pero la persona tiene que tomar la decisión de rendir su vida a Cristo, de rendir su vida y su mente a Cristo, porque si no hago yo mi parte, por más que orásemos, el enemigo va a volver a tomar posición de esa mente. ¿Me explico? O sea, tú también tienes que hacer tu parte. Por eso nuestras breves oraciones, hermana, hermano, que dicen, bendícelo, bendícelo, no sirven de mucho. Necesitamos verdades específicas para combatir fortalezas específicas. Por último, ¿podemos orar por los perdidos y sus fortalezas? Indudablemente que sí. Hay personas que están esclavizadas, que no son creyentes y que la verdad no pueden mirar más allá de lo que están viendo. Están ciegas, están esclavizadas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por ellas para que sean liberadas y puedan ver lo que no pueden ver. Debemos clamar y pedir a Dios que nos muestre cuáles son esas fortalezas específicas. ¿Para qué? Para atarlas y reclamarlas y derribarlas, para que esas personas que no son creyentes puedan venir al conocimiento de la verdad. Podemos entonces, por la autoridad de Dios que nos ha revestido, pedirle que haga que las personas se den cuenta de las fortalezas que las están esclavizando para que puedan ser sueltas de Satanás. Satanás emplea mentiras para mantener a los perdidos y a los cristianos en la esclavitud. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, cuando viene el tiempo del llamado, yo no sé si usted se acuerda cuando yo le digo, hermano, empiece a orar. ¿Se acuerdan? Y yo les digo, empiece a atar y desatar. ¿Se acuerda? Y usted dice, ¿por qué el pastor dirá de atar y desatar? ¿Qué tiene que ver eso? Y nos quedamos sin saber qué hacer. Bueno, la palabra de Dios nos instruye que esa es nuestra tarea como cristianos. ¿Qué debemos hacer? Debemos atar los espíritus de engaño y desatar los espíritus ministradores de la verdad. Repito, ¿qué tenemos que atar? Atar los espíritus de engaño y desatar los espíritus ministradores de la verdad. Mira lo que dice Hebreos 1:14. Aquí lo dice claramente. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Déjame decirle algo. El enemigo no quiere soltar una alma y usa espíritus que tienen esclavas a las personas. Hermanos, tengo una buena noticia para ti. Usted está empoderado con el poder y la autoridad de Jesucristo. Usted puede atar esos espíritus
que vienen a engañar, espíritus de engaño, átelos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dígale: Señor, atamos esos espíritus y desatamos espíritus ministradores de la verdad para que las personas puedan ver y las personas puedan creer. Y verá la diferencia y el milagro operando en las vidas de esas personas. Esta clase de oración pone en movimiento el poder de Dios de tal manera que los demonios tiemblan. Pablo escribió: no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, es tiempo que dejemos de luchar contra carne y sangre y nos enfrentemos al verdadero enemigo. Tenemos solo un arma: no predicar, enseñar, cantar ni organizar. Es la palabra de Dios enfrentada a las mentiras de Satanás mediante la oración. Nuestras oraciones establecen el reino de Dios y destruyen el reino de Satanás mediante la oración. Pero donde no hay oración, escúcheme, donde no hay oración, no hay lucha. Donde no hay lucha, no hay realidad espiritual, no hay victoria. Donde no hay victoria, no hay nada que glorifique a Dios. No hay nada que glorifique a Dios. Cristo dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Wow. Nosotros como Cristo debemos glorificar al Padre. Pero si no estamos en la lucha de la oración, atando y desatando, jamás cumpliremos el plan de Dios para nuestras vidas. Si no oramos, no serviremos para nada en el plan de la eternidad de Dios. ¿Quisieras establecer el reino de Dios en tu casa? ¿Alguien quiere establecer el reino de Dios en su casa? ¿Alguien aquí quiere establecer el reino de Dios en su casa? ¿Alguien aquí quiere establecer el reino de Dios en su matrimonio? ¿Alguien aquí quiere establecer el reino de Dios en sus hijos y en sus generaciones? ¿Alguien quiere? Porque uno empieza a orar y dice: Señor, yo voy a tomar en serio lo que tú me estás hablando. Yo voy a empezar a tomar en serio la responsabilidad que tengo como hijo de Dios de atar y desatar. Atar esos espíritus de engaño que tienen esclavizado a los míos y a mi generación. Y voy a desatar esos espíritus ministradores que traigan la verdad y la luz a mi vida, a mi iglesia y a mi nación. Porque ahí no ora y se lo dice a Dios: Señor, voy a pagar el costo. Señor, voy a orar y voy a atar esas mentiras y voy a ser una persona, un creyente que derribe fortalezas para que la verdad sea prevaleciente, Señor. Pastor, quiero un hijo libre de drogas, quiero un hijo libre de vicios, quiero un hijo, un esposo, una esposa libre de esclavitud. Tienes que pagar el precio de las rodillas dobladas y clamar a Dios. La lucha de la oración es la respuesta. Pasa tiempo en la oración. Esa es tu parte. ¿La deseas aceptar? ¿Deseas hacerlo? Espero que sí. Mientras que el coro canta, si ese es tu deseo, puedes ponerte de pie y unirte al coro y decir: Señor, aquí estoy, he perdido un poco de tiempo, pero el enemigo no me va a convencer que todo está hecho, no. Yo me levanto como una guerrera de oración, yo me levanto como un guerrero de oración. Y yo voy a usar las armas espirituales en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos y en mi generación. Yo voy a aprender el arte de atar y desatar. Voy a hacer mi parte, voy a tomar mi responsabilidad, Señor. Voy a ser esa mujer de oración, ese hombre de oración. Voy a creerte a ti y voy a asumir mi responsabilidad, Señor. Y clamar día y noche por mi vida, por mi matrimonio, por mi familia, por mi generación, por mi iglesia y por mi nación, Señor, y por las naciones. Aquí está uno que dice: heme aquí, Señor, yo voy a ser un intercesor, una intercesora. Voy a aprender a atar y desatar. Voy por fe a atar y destruir fortalezas de mentiras en la vida de los míos, de los que me rodean, aún de mis amigos, aún desconocidos. Voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Aunque nadie me vea,
aunque nadie me comprenda, aunque nadie me entienda, yo sé que tú vas a escuchar mi oración silenciosa, pero voy a aprender a estar en guerra espiritual, aprendiendo a atar y desatar para la gloria y la honra de tu nombre. Si tú deseas, ponte de pie mientras que el coro canta, únete a ellos, alaba a Dios y dile: Señor, ayúdame, fortaléceme. Quiero ser de esos guerreros que oren día y noche y clamen a Dios. Enséñame a ser un hombre, una mujer de oración. Enséñame a atar y desatar. Enséñame a usar el poder y la autoridad que tengo en Cristo Jesús y usarlo bien para tu gloria y para tu honra.